Lo que voy a contar no es una historia de esas que uno lee en los libros. No tiene finales bonitos ni lecciones claras. Es más bien una cosa que pasó, una de esas que te rompe por dentro y te deja viendo el mundo de una forma distinta, como si se hubiera puesto una capa de mugre encima. No le estoy contando para que me tengas lástima ni para que entiendas nada, solo la suelto porque a veces las palabras se sienten como una soga apretada en la garganta y la única forma de soltar el nudo es tirándolas al aire. Si me preguntas cómo empezó todo, te diría que de la manera más normal. En mi casa. Con mi familia. O lo que yo creía que era mi familia. Mi nombre de verdad no importa, pero mis hermanos me llamaban Valeria. Me llamaban así desde que era una niña, un nombre que sonaba distinto al que me pusieron mis padres, un nombre que ellos eligieron para mí, como una especie de secreto entre nosotros. Mis padres murieron cuando yo era chica, de esos accidentes estúpidos que a veces te pasa por la vida sin avisar. Un coche, un volantazo, y de repente, no estaban. Me quedé sola. Oh, eso pensé. Mi madre tenía una hermana, mi tía, y ella me llevó a vivir con su familia. Su familia era mi tía, mi tío y mis dos primos, Marcos y Diego. Al principio, era todo raro. Yo era una extraña en su casa. Pero Marcos y Diego no me trataban como a una extraña. Eran mayores que yo por unos años y me hicieron parte de su mundo. Y ese mundo era todo lo que yo tenía. Pasábamos los días jugando, inventando historias, haciendo tonterías. Con ellos, no me sentía huérfana. Me sentía una hermana más. Y no es que me lo dijeran, es que me lo hacían sentir. Siempre había un lugar para mí. Siempre. Y así, los años pasaron. Crecimos juntos. Yo no tenía hermanos de sangre, y ellos se convirtieron en mi todo. Marcos era el más serio, el que siempre pensaba antes de actuar. Diego era el más impulsivo, el que se metía en problemas y luego me arrastraba con él para que lo ayudara a salir. Y yo era la pequeña. La que se reía de las tonterías de Diego y la que buscaba el consejo de Marcos. Éramos inseparables. O eso creía yo. Había una foto que teníamos los tres, de un viaje a la playa. Yo en medio, con los brazos de ellos por encima de mis hombros, y los tres sonriendo. Una foto normal, sin nada especial, pero para mí era como un pacto. Una prueba de que éramos una unidad. Pero luego llegó Andrea. Ella era hija de una hermana de mi tía, una prima lejana que había tenido una vida complicada. Su madre había muerto de una enfermedad larga y mi tía la trajo a vivir con nosotros. Al principio, la vi como una hermana más, una persona nueva para sumar a nuestra familia. Ingenua, ¿no? Yo no vi la tormenta que traía con ella. Al principio, se comportaba normal, callada, observando. Como un animal que entra a un territorio nuevo. Pero poco a poco, empezó a meterse entre nosotros. A tomar mi lugar. Al principio era sutil. Andrea le pedía a Marcos que le ayudara con las tareas. Luego, le pedía a Diego que la acompañara a algún lado. Cosas pequeñas. Pero esas cosas pequeñas empezaron a volverse más grandes. Ya no era Valeria la que pedía el consejo de Marcos. Era Andrea. Ya no era Valeria la que se reía de las tonterías de Diego. Era Andrea. Yo lo veía, pero no quería creerlo. No quería. Mi miedo más grande, el de ser abandonada, el de volver a estar sola, se estaba asomando. Y me hacía la tonta. Me decía a mí misma que eran tonterías mías. Que no había nada de malo. Andrea era buena en eso. En hacerte creer que no había nada de malo. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Siempre decía lo que la gente quería escuchar. Ella no hablaba, ella susurraba. Metía ideas en la cabeza de mis hermanos, ideas que no eran suyas, pero que ellos terminaban creyendo que sí lo eran. Decía cosas como Valeria no necesita que la ayudes. Ella es fuerte o Valeria se ha vuelto un poco distante, ¿no crees? Y lo decía de la forma más casual, como si no estuviera haciendo nada. Y mis hermanos le creían. O no es que le creyeran, es que no se daban cuenta. Estaban ciegos. La veían como una persona frágil, que había pasado por mucho. No veían que la fragilidad era una máscara. Una máscara que usaba para manipularlos. Y me enfurecía. Me enfurecía ver cómo caían en su trampa. Y me enfurecía aún más sentir el dolor. El dolor de ver cómo se rompía algo que yo creía que era irrompible. Una tarde, me senté con ellos en la sala. Queríamos ver una película, como siempre. Yo me senté en el sillón de siempre, el mío,
al lado de Diego. Pero Andrea vino y se sentó en mi lugar. Me miró con esa sonrisa de mentira y dijo, uy, no me di cuenta, ¿quieres mi lugar? Y antes de que yo pudiera responder, Diego me empujó de broma y me dijo, vamos Valeria, siéntate en el otro, ¿qué más da? En ese momento, sentí un puñetazo en el estómago. No fue el empujón de Diego, fue la indiferencia en su voz. La indiferencia de mi hermano. Mi mejor amigo. Luego hubo una cena familiar. Mi tía estaba en la cocina y nos dejó solos. Andrea, Marcos, Diego y yo. Ellos hablaban de un plan para irse de viaje. Un viaje que siempre habíamos planeado los tres. Yo me emocioné y dije, ¿y a dónde vamos a ir? Y Marcos me miró, no con maldad, sino con sorpresa, como si se hubiera olvidado de que yo estaba ahí. Ah, no. Íbamos a ir nosotros tres, dijo. Andrea nunca ha ido a ese lugar. Y Diego asintió. Sí, es para que ella conozca. Y otra vez, el golpe. No fue un golpe físico. Fue algo que te rompe un pedazo del alma. Y no me quedé callada. Por una vez, hablé. Pero ese era nuestro viaje, dije, y la voz me salió más débil de lo que quería. Siempre dijimos que iríamos nosotros. Andrea fingió que no escuchaba y se puso a hablar con Marcos de otra cosa. Y Diego me dijo, no seas egoísta, Valeria. Ella también es parte de la familia ahora. En ese momento, me di cuenta de la verdad. Ya no era una de ellos. Era un estorbo. Mi lugar, el lugar que yo creía que me pertenecía, había sido ocupado. Y la persona que lo ocupó no había hecho nada para merecerlo. Solo había susurrado mentiras. Y mis hermanos que se suponía que eran mis pilares, la habían dejado entrar y me habían empujado. Recuerdo que salí de la sala, con los ojos llenos de lágrimas que no quería que vieran. Fui a mi cuarto y me encerré. La nana, una mujer que había cuidado de nosotros desde que éramos niños, me vio. Vio mis lágrimas. Y me dijo, no llores, mi niña. Ellos no saben lo que hacen. Esa muchacha no es buena. Sus palabras, que en otro momento me hubieran consolado, me dieron más rabia. Me dieron rabia porque sabía que tenía razón. Sabía que Andrea no era buena. Pero también me di cuenta de algo peor. Mis hermanos, los que se suponía que me protegían, la estaban protegiendo a ella. Y la nana lo sabía, pero no podía hacer nada. Era una empleada. Su voz, por más que intentara, no tenía peso. Su miedo a perder su trabajo era más fuerte que su necesidad de decir la verdad a mis hermanos. Ella me lo dijo después, en voz baja, con miedo. Lo he intentado, mi niña. Les he dicho que se cuiden de ella, pero no me escuchan. Se ríen. Creen que soy una vieja loca. Y la vi. Vi el miedo en sus ojos. El miedo a esa muchacha. El mismo miedo que yo sentía. Una noche, cuando todos dormían, entré al cuarto de Andrea. Quería verla. Quería saber qué tenía. Quería entender. Y la vi durmiendo. Tenía el rostro tranquilo. Demasiado tranquilo. Me acerqué a su mesa de noche y vi que tenía la foto nuestra, la de la playa, la que yo consideraba mi tesoro. Pero estaba rota. La había cortado por la mitad, y mi imagen había sido arrancada. La foto solo tenía a Marcos y a Diego. En ese momento, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era una señal. No era una coincidencia. Ella no quería un lugar en la familia, quería la familia. Quería borrarnos. Quería borrarnos a todos los que nos habíamos puesto en su camino. Y la primera en ser borrada era yo. Ese día, la noche se sintió como un pozo sin fondo. No pude dormir. No podía. Mi mente iba de un lado a otro. Recordaba cada momento, cada palabra, cada mirada. La indiferencia de mis hermanos. La sonrisa falsa de Andrea. La foto rota. La verdad era tan cruda que dolía. Me dolía como si me estuvieran arrancando la piel a tiras. Y me dije a mí misma que no iba a llorar más. Que no iba a ser la víctima. Que iba a luchar. A la mañana siguiente, me levanté decidida. Decidida a desenmascarar a Andrea. Decidida a hacer que mis hermanos vieran lo que yo veía. Pero cuando los vi en el desayuno, supe que no sería fácil. Ellos la veían a ella. La veían como si fuera el sol. Y yo, me veían como una sombra.
Una sombra que se interponía en su felicidad. Pero yo no me rendiría. No podía. Mi vida, mi familia, todo lo que era, estaba en juego. Empecé a buscar pruebas. A escuchar conversaciones. A ver cada gesto, cada mirada. Me volví una sombra en mi propia casa. Los seguía, los escuchaba, pero no me daban nada. Andrea era muy inteligente. Sabía cómo esconder sus cartas. Y cada vez que intentaba decirles algo a mis hermanos, ella se adelantaba, o se ponía a llorar, o fingía que se sentía mal. Y ellos caían. Caían una y otra vez. Marcos me decía que yo era una paranoica. Diego me decía que yo era una celosa. Y esas palabras me dolían más que cualquier puñetazo. Eran mis hermanos los que me estaban diciendo eso. Los que se supone que me amaban. Una noche, mientras intentaba dormir, oí a Diego y Marcos hablando en voz baja. Me acerqué a la puerta y escuché. Estaban hablando de mí. De mi comportamiento. Diego decía que yo me había vuelto extraña. Marcos decía que tal vez yo no los quería tanto como ellos creían. Escuché a Andrea en el fondo, con su voz suave. Quizás Valeria no es feliz aquí. Tal vez deberíamos darle espacio. Y en ese momento, se me cayó el mundo. No querían que me fuera. Querían echarme. Querían sacarme de sus vidas. Querían borrarme de su familia. Y ese miedo, el miedo a ser abandonada, se hizo tan real, tan tangible, que sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Y entonces, pensé en la foto rota. Y entendí. No era una metáfora. Era una promesa. Y la cumplirían. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y me dejé llevar por la rabia. La rabia, una rabia oscura y fría. No era una rabia caliente, no era de esas que te hacen gritar. Era una rabia que te congela, que te hace sentir que la sangre se te vuelve hielo. Y en ese momento, una idea se me metió en la cabeza. Una idea retorcida, oscura. Si ellos me querían borrar, si ellos me querían echar, si ellos querían que no fuera nada, entonces yo no iba a hacer nada. Y si yo no iba a hacer nada, ellos no iban a tener nada. Esa noche, el amor que yo sentía por ellos se pudrió. Se convirtió en odio. Y ese odio era como un veneno que me daba la fuerza para seguir adelante, pero no para hacer el bien. Para hacer el mal. Para hacer que ellos, los que yo amaba, sintieran el mismo dolor que yo. Te dije que el amor se había podrido, ¿no? Se convirtió en algo amargo, en un pozo de rabia fría. Sentía la rabia como un nudo en el estómago que no me dejaba comer, ni dormir, ni pensar en otra cosa. Ya no era Valeria, la que buscaba el afecto de sus hermanos. Era la sombra de Valeria, la que estaba ahí para ver cómo todo se iba al carajo. La última semana fue una tortura. Mis hermanos se portaban raro conmigo. Hablaban conmigo de lejos, con frases cortas, como si yo fuera un extraño. Andrea, por el contrario, era el centro de atención. La veían como una persona frágil, que necesitaba ser protegida. Ella se encargaba de mantener esa ilusión, con sus miradas tristes y sus susurros sobre cómo le duele verme así. Era una actriz. Y mis hermanos le daban el Oscar todos los días. Una noche, mi tía, la que nos había cuidado toda la vida, se enfermó. Le dio una fiebre alta, de esas que te tiran en la cama y te dejan sin fuerzas. Mi tío estaba de viaje, así que la casa se quedó a cargo de nosotros, los 4. La nana nos ayudó a cuidarla, pero mis hermanos, que siempre habían sido los que tomaban las decisiones, no sabían qué hacer. Estaban asustados. Y Andrea, con su voz suave y falsa, les dijo que no se preocuparan. Yo me encargo, dijo, soy buena para esto. Mis hermanos, ciegos y desesperados, le creyeron. Ella se puso a cargo del cuidado de mi tía. Le daba las medicinas, le cambiaba las compresas. Lo hacía todo con un cuidado que parecía real. Pero yo la observaba. La observaba cuando mis hermanos no estaban, cuando se quedaba a solas con mi tía en el cuarto. Y vi que su cara cambiaba. Esa sonrisa se borraba, y en su lugar había una mueca de satisfacción. Una mueca que me heló la sangre. Un día, escuché a mi tía, con la voz débil, que le preguntaba a Andrea qué le estaba dando. Andrea le dijo que era un té para bajarle la fiebre, pero la voz de mi tía sonaba asustada. No me sabe bien, dijo. No me sabe a nada. Y Andrea le respondió, con una voz que no era la suya, una voz fría y sin emociones,
Es lo que necesitas para mejorar. Al día siguiente, mi tía estaba peor. Mucho peor. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida. Parecía que se iba a desvanecer en cualquier momento. Le conté a Marcos. Le dije que yo creía que Andrea le estaba haciendo algo a mi tía. Le dije que no me gustaba cómo la miraba, ni la forma en que le hablaba. Le conté que había escuchado a mi tía decir que el té no sabía bien. Y Marcos se rió. No se rió con maldad. Se rió con incredulidad. Valeria, me dijo, estás delirando. Andrea está haciendo todo lo que puede. Está cuidándola. No seas paranoica. Y en sus ojos, vi la ceguera. La ceguera más profunda. La que no quiere ver la verdad. Mi rabia, que ya era un veneno, se hizo más potente. Me di cuenta de que no había forma de hacerlos entrar en razón. No me iban a creer. No me querían creer. Así que me dije a mí misma, si no me van a creer, no tengo por qué seguir intentando. Y la idea oscura que se me había metido en la cabeza, esa idea de hacer que ellos sintieran mi mismo dolor, se hizo más clara. La noche en que mi tía murió, no hubo un grito, no hubo un adiós. Hubo un silencio. Un silencio pesado que nos envolvió a todos. Yo estaba en mi cuarto, y escuché a la nana, con la voz quebrada, decirles a mis hermanos que mi tía había fallecido. Escuché el llanto de Diego. Escuché el silencio de Marcos. Y escuché el sollozo falso de Andrea. Un sollozo que sonaba a victoria. Mis hermanos estaban destrozados. Se quedaron sentados en la sala, mirando al vacío. No podían creer lo que había pasado. Y yo, por primera vez, no sentí pena por ellos. Sentí un vacío. Un vacío que pronto se llenaría de algo. De venganza. La venganza que les prometí en esa noche oscura. El funeral fue un borrón. Gente llorando, gente hablando en voz baja. Yo solo veía la cara de Andrea, esa cara de tristeza fingida, esa cara que se había convertido en mi pesadilla. Y veía las caras de mis hermanos, caras llenas de dolor, de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué?, me pregunté. De no haber creído en mí. De no haberme escuchado. De no haber visto la verdad. Ese mismo día, después del funeral, me senté en la sala. Mis hermanos se sentaron a mi lado. Andrea no estaba. Se había ido a descansar. Mis hermanos me dijeron que lo sentían. Que sentían haber sido injustos conmigo. Que se sentían mal por haberme tratado así. Y yo, que había esperado esas palabras durante semanas, ya no sentía nada. Sus palabras eran como un vaso de agua vacío. Ya no me importaban. Y entonces, Marcos me dijo, hay algo que queremos que sepas. Y sacó una carta de su bolsillo. La carta era de mi tía, escrita antes de morir. Y la leyeron. En la carta, mi tía decía que mi madre le había pedido, en caso de que algo le pasara, que me dejara a mí la casa. Que la casa era mía. Y que el dinero de la familia, el que habían heredado de mis padres, me pertenecía a mí, para mi futuro. La cara de mis hermanos se puso pálida. La casa era mi herencia, el único recuerdo tangible que me quedaba de mis padres. Y la única cosa que me había mantenido unida a la familia, incluso en la distancia. Y ellos lo sabían. Siempre lo supieron. Pero la casa, la que ahora era mía por derecho, ya no se sentía como un hogar. Se sentía como una jaula. La jaula de mi rabia. La jaula de mi venganza. Y me miraron, esperando una reacción. Esperando que yo les dijera que no importaba, que compartiríamos todo. Pero no dije nada. Solo los miré. Y mis ojos que habían estado llenos de lágrimas, ahora estaban secos. Fríos. Y no dije nada. Diego, el más emocional, se echó a llorar. Lo sabíamos, Valeria. Lo sabíamos y no te lo dijimos. No queríamos que te sintieras mal. No queríamos que la familia se dividiera por el dinero. Y esas palabras fueron el golpe final. No me lo habían dicho. Habían mantenido la herencia en secreto. Y ahora, cuando ya no había nada que hacer, me lo decían. Y entonces, la furia, esa furia que había estado dormida, estalló. Oh no, grité. No me lo dijeron porque no me ven como parte de la familia. No me lo dijeron porque querían que Andrea se quedara con todo. Y en mi grito, mis hermanos vieron la verdad. La verdad de mi dolor, de mi rabia. Y vieron, por fin,
la manipulación de Andrea. Vieron cómo ella había usado la enfermedad de mi tía para acercarse a ellos, para alejarme a mí. Y vieron que ella, la que fingía que era su amiga, era la que se había beneficiado de la situación. Andrea, que había escuchado mis gritos, se asomó a la puerta. Y me miró. Me miró con esa mirada de serpiente, con esa mirada que decía, ganaste la batalla, pero no la guerra. Y yo la miré. Y en mis ojos, vio el reflejo de una persona que ya no era la que había conocido. Vio el reflejo de la rabia. De la venganza. Y por primera vez, vi el miedo en sus ojos. Un miedo genuino. Y eso fue una victoria. La primera victoria. Mis hermanos, después de la revelación de la carta, se levantaron. Y por primera vez en semanas, no miraron a Andrea. Me miraron a mí. Y en sus caras, vi algo que me rompió el corazón de una forma distinta. Vi que habían entendido lo que habían perdido. Que habían perdido a la persona que más los quería. Y que habían perdido la confianza que yo tenía en ellos. Y yo, en ese momento, me di cuenta de algo peor. Que ellos, mis hermanos, eran los que habían causado la tragedia. Su ceguera, su egoísmo, su falta de confianza en mí. Todo eso había sido el catalizador. Y por eso, ellos también debían pagar. Y entonces, las palabras salieron de mi boca. Palabras frías, sin emoción. Fuera, les dije. Fuera de mi casa. Ahora. Y los miré a los tres. A Andrea, a Marcos y a Diego. A mis hermanos que me habían traicionado. Y a la persona que había causado todo. Y mis palabras no tuvieron que ser repetidas. Salieron de la sala, con la cara pálida, sin decir una palabra. Y me quedé sola. Sola en mi casa. Sola con la foto rota. La foto que yo misma había pegado, pero que ya no significaba nada. Y esa noche, la casa se sintió distinta. No se sentía como un hogar. Se sentía como un sepulcro. El sepulcro de mis sueños, de mi amor, de mi familia. Y en ese sepulcro, una nueva vida comenzó. Una vida que no era de amor, ni de felicidad, ni de esperanza. Era una vida de venganza. Una vida que me llevaría a un lugar oscuro. Y no había marcha atrás. Porque las acciones, esas acciones que ellos habían cometido, tenían consecuencias. Y esas consecuencias eran para siempre. La casa se quedó en un silencio que se sentía vivo. Un silencio que pesaba en las paredes, en los muebles, en cada rincón. La casa no era mía, no se sentía mía. Era un caparazón vacío, un lugar donde el eco de las risas y las voces que alguna vez amé se sentían como un castigo. Y en ese silencio, la venganza, esa idea que se había metido en mi cabeza, empezó a tomar forma. Marcos y Diego, los que alguna vez fueron mis hermanos, se habían ido a la casa de un familiar. Andrea, que no tenía a dónde ir, se quedó con ellos. Yo sabía que la vida que llevaban ahora no era la misma. No era la vida de la familia feliz, de los hermanos que tenían una casa grande, y una herencia que no se esperaban. Ahora eran unos parias. No. Tenían nada. Y ese era el principio de mi venganza. Quería que lo perdieran todo. Que sintieran lo que yo sentí. Que no tuvieran un lugar al que llamar hogar. La primera parte de la venganza fue simple. Les quité lo que yo creía que era mío. La casa. La vendí. No me importaba el dinero. Me importaba el símbolo. Me importaba que la casa que yo creía que era mi hogar, que yo creía que era la última conexión con mis padres, se convirtiera en nada. En un pedazo de papel, en unos billetes, en algo que no tenía corazón. Y ese dinero que ellos habían creído que les pertenecía, lo doné a una fundación. La fundación de mi venganza. La fundación del olvido. Dejaría de existir. Como ellos me hicieron a mí. Pero eso no era suficiente. No era suficiente con que no tuvieran un hogar. Quería que sufrieran. Quería que el miedo, ese miedo que yo había sentido, los persiguiera. Y una noche, mientras dormía, tuve una pesadilla. Soñé que yo estaba en la casa, pero no era yo. Era mi fantasma. Mi fantasma que se había quedado atrapado en las paredes. Y mi fantasma se reía. Se reía de la miseria de mis hermanos. Se reía de cómo la habían perdido. Y cuando me desperté, me di cuenta de la verdad. No necesitaba estar viva para que mi venganza se cumpliera. Y entonces, empecé.
Empecé a llamar a la casa de mis hermanos. Llamaba por la noche, y cuando alguien contestaba, no decía nada. Solo respiraba. O me reía. Una risa que era una copia de la mía. Y a veces, cuando oía a Andrea, la voz que me había quitado todo, la voz que había mentido, la voz que había causado la muerte de mi tía, le susurraba una sola palabra. Traición. Y colgaba. Y luego, llamaba de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y la venganza, esa venganza que había nacido en mi cabeza, se convirtió en algo real. Algo que no podían ver, pero que podían sentir. El miedo. El miedo de ser perseguidos por algo que no existía. Pero eso no era suficiente. No era suficiente con el miedo. Quería que el miedo se volviera pánico. Y una noche, después de meses de llamadas, tuve una idea. Una idea retorcida. Un plan que solo una persona que había perdido todo podría haber pensado. Fui a la casa donde mis hermanos se estaban quedando. Dejé una foto en el buzón. Una foto nuestra. La de la playa. Pero no era la original. Era una copia. Una copia perfecta. La única diferencia, la única cosa que los haría enloquecer, es que la foto no tenía mi cara. Mi cara estaba borrada. No con un borrador, no con un lápiz. Estaba borrada como si nunca hubiera estado ahí. Como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, mis hermanos me llamaron. Me llamaron con un número que no conocía. Su voz, la voz de Marcos, estaba llena de pánico. Valeria, dijo, por favor, dinos que no eres tú. Y me reí. Me reí por primera vez en meses. Y mi risa que alguna vez había sido inocente, ahora era la risa de un fantasma. La risa de una persona que ya no existía. Y no dije nada. Y Marcos me rogó. Me rogó que le dijera que yo estaba bien. Que no me había pasado nada. Y le colgué. Y entonces, el terror comenzó. El terror que no podían ver. El terror que no podían tocar. El terror de un fantasma. De un fantasma que había vuelto para atormentarlos. Y entonces, las cosas que alguna vez me habían gustado empezaron a aparecer en la casa de mis hermanos. Un libro que me encantaba, un juguete de la infancia. Cosas que solo ellos y yo conocíamos. Y las cosas no aparecían en un lugar lógico. Aparecían en lugares que los harían pensar que una persona estaba ahí. Una persona que ya no existía. La nana, la que había cuidado de nosotros toda la vida, me llamó una noche. Su voz estaba temblando. Valeria, me dijo, por favor, detente. Los estás matando. Están enloqueciendo. Y le dije que no. Le dije que no iba a detenerme. Le dije que se lo merecían. Y la nana me contó algo que me hizo reír. Me contó que mis hermanos, por la noche, veían mi sombra en la pared. Veían mi sombra que se movía. Veían mis ojos. Y veían mi risa. Y no podían dormir. Y no podían comer. Y no podían vivir. Y en medio de todo esto, Andrea, la que había causado todo, la que había mentido, la que se había reído de mi dolor, empezó a sufrir. Mis hermanos la culpaban. La culpaban de todo. La culpaban de mi muerte. La culpaban de mi regreso. Y Andrea, la que había sido una reina, se convirtió en una paria. No tenía un lugar en la casa. No tenía un lugar en la familia. Se había quedado sola. Sola con sus mentiras. Sola con sus miedos. Y en su soledad, yo me convertí en su peor pesadilla. La última vez que supe de ellos, la casa estaba vacía. Mis hermanos se habían ido. La habían dejado. Habían huido. Habían huido de su fantasma. Habían huido de la venganza. Y habían dejado a Andrea sola. Sola en la casa. Sola con su miedo. Y me reí. Y me reí porque mi venganza se había cumplido. Ellos, los que me habían traicionado, lo habían perdido todo. Su hogar. Su familia. Su paz. Y lo habían perdido por la persona que los había traicionado. Y Andrea, la que había causado todo, se había quedado sola. Sola con la sombra de una persona que ya no existía. Y ese era el final. El final de una historia que no era una historia. Era una advertencia. Una advertencia de que las acciones tienen consecuencias. Y que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre sale a la luz.
Y que el amor más puro, puede convertirse en el odio más oscuro cuando se rompe la confianza. Y que los fantasmas, esos fantasmas que habitan en nuestras mentes, son los peores. Los que nos persiguen. Los que nos castigan. Y los que nunca nos dejan ir. Y ahora que te he contado mi historia, me pregunto si la has entendido. Si has entendido que no hay finales felices. Solo hay finales. Y que a veces, esos finales, son más aterradores que el principio. Me encantaría saber si les ha pasado algo similar a lo que acabo de contar. Que dejen su historia en los comentarios. Y si quieres más relatos como este, no olvides unirte a la comunidad.